Ahora compartir. Ahora. Bueno, buenas tardes a todas y a todos. Un lujo ver a mucha gente conocida, a todos en el mismo sitio al principio, porque una de las virtudes que tenían los antiguos juegos de prevención era que nos veíamos todos. La media de asistencia, me acuerdo, cuando sacamos el historial antiguo era de 23, 24 asistentes. Hoy estamos aquí presentes 30, 32 personas, no se han incorporado. Y yo echaba caras en falta, pero bueno, me comunicaban que había 42, 43 personas conectadas en streaming, o sea que hemos doblado la media de asistencia, con lo cual el pánico inicial que yo tenía de que la comunidad preventiva de Albacete pudiera estar un poquito ausente, pues no es. Incluso hay gente que me dice que está y tiene bastante que ver con lo que al menos yo voy a intentar trasladar esta tarde. Pues están en una empresa visitando y ha parado una formación del artículo 19 que está impartiendo en una empresa, pues para estar aquí un ratito con nosotros online. Gracias, Nicolás. Antes de nada, agradecer pues todas las referencias a mi persona que no son merecidas. Yo simplemente me vi en su día con un problema en materia preventiva y donde acudí todo el mundo me ayudó y entendía que lo lógico, y además desde el punto de vista de la mínima responsabilidad que ostento, voy a intentar trasladaros que es lo que necesitamos. Cuanto mejores técnicos tengamos, antes lo ha dicho Mira Antonio, cuando mejores ingenieros tenemos, mejor salen los proyectos, más eficientes, más eficaces. Cuanto mejores técnicas y técnicas tenemos, pues entiendo que más fácil nos será reducir la siniestralidad, que al fin y al cabo es lo que todos queremos. Por ahí voy a empezar. A la hora de plantearme, yo en principio no pensaba estar en la mesa, al final, por circunstancias del guión, pues aquí estoy, la experta en seguridad industrial de Dolores, lo vais a ver en breve. Y me resultaba complicado sabiendo, claro, hace unos años todos sabíamos bastante de prevención, pero todos los que estáis aquí sabéis bastante más de prevención que sé yo. Con lo cual, ¿qué os voy a contar ahora? Y bueno, me pareció lógico empezar pues por el objetivo común que todos tenemos, que al fin y al cabo es reducir la siniestralidad. Es decir, realmente la manera de justificar o la manera de intentar trasladaros el cómo surgió el juego de prevención y el por qué, por lo menos desde mi modesta opinión, entiendo que es una buena iniciativa y que nos ayuda, es que el objetivo que todos tenemos, aquí, bueno, pues estamos técnicos en prevención, que trabajan en servicios de prevención propios, en servicios de prevención ajenos, organizaciones sindicales, ingenieros técnicos, inspección de trabajo, a la cual agradezco enormemente que esté aquí. Hay algo que tenemos todos en común y es que todos queremos lo mismo. Cada uno lo vemos de una perspectiva, como es lógico, cada uno tenemos un rol que es el que nos toca ocupar, pero al fin y al cabo lo que nos une a todos es el objetivo de evitar riesgos o exposiciones al riesgo. Y además todos tenemos una herramienta en común, que es la ley de prevención. Sí que es cierto que, bueno, pues la inspección tiene su ley ordenadora, la comunidad autónoma, bueno, tenemos nuestros protocolos de actuación, los servicios de prevención ajeno tienen sus convenios, las empresas tienen su manera de funcionar, pero el técnico, que al final se tiene que ocupar de trasladar a la empresa las actividades de gestión, las actividades técnicas y las actividades de lo que el reglamento nos dice sabiamente como integración en su artículo 1, y pues realmente no tiene una regulación más allá de la que ahora mismo mencionaré. Y un poco en la dinámica, esto es la parte más rápida que voy a pasar, porque aquí el protagonismo debe tenerlo Dolores, que es la que nos va a hablar de seguridad industrial. ¿No se está viendo por internet? Sí, claro. ¿Ahora? Ahora sí. Vale. Un poquito el proceso venía a ser esto, es decir, todos queremos proteger al trabajador, todos y todas lo que queremos es evitar riesgos. Trabajador, bueno, pues desde el sentido más amplio también incluir al trabajador autónomo, pero sabéis las limitaciones que tenemos en ese sentido. Es una de las ventajas que tiene hablar en este foro, que hay una serie de aspectos básicos que se pueden obviar. Queremos protegerlo frente al accidente. Aquí ya, bueno, pues ya hablo de la confianza que tenemos. A mí me hubiese gustado poner ahí evitar frente al riesgo, ¿vale? En otro foro esta mañana hacía esa precisión. El empresario es el principal sujeto obligado, pero el empresario necesita ayuda, ¿vale? La administración, yo creo que lo veis de manera muy intuitiva en el esquema, controla al empresario como no puede ser de otra manera, pero el vinculante que tiene el empresario generalmente suele ser la técnica o el técnico en prevención, desde una perspectiva muy amplia, partiendo desde el proyectista, ¿vale? Desde aquella persona que
ya le diseña el centro de trabajo al empresario, pero principalmente desde el técnico. En su día, y ahora también, bueno, pues un poquito lo que intentaba que tuviese protagonismo o la utilidad que se le pretendía dar a los juegos de prevención era mejorar las actitudes del técnico. Los técnicos y las técnicas en prevención, sabéis que nos hemos incardinado en una profesión que es muy joven. Yo siempre pongo el mismo ejemplo. Arquitectos hay desde el Antiguo Egipto que hacían las pirámides, pero realmente trabajar como técnica o técnico en prevención desde el año 97. Hay gente que es muy experta en proteger sobre riesgos, pero hay que tener en cuenta una cosa que repetiré en varias ocasiones, y es que, bueno, esto es un aspecto que tiene un 90% de técnico, pero que se lee en ese otro 10% de jurídico. Y ahí los técnicos estamos muy verdes, hay que admitirlo. A partir de aquí ya os hago una serie de precisiones. Lo que cuento ahora son simplemente percepciones, son muy subjetivas, pero que realmente obedecen a mucha convivencia con muchas técnicas y muchos técnicos desde diferentes roles, ¿vale? Y lo que intentaban los jueces de prevención, que es donde quiero concluir, era intentar ayudar a mejorar en cuanto a competencias, aptitudes, a manera de trabajar, a todos esos problemas que se encontraban en el día a día y que voy a intentar relatar, con dos finalidades. Bueno, primero, a la persona, ya se ha hablado aquí en varias ocasiones, con un par por lo menos, de la técnica y el técnico en prevención como trabajador, que también sufre sus riesgos psicosociales principalmente, y por qué no decirlos también en la conducción, y por qué no decirlos. Tenemos que lamentar el fallecimiento de una técnica en prevención en Canarias recientemente. Bueno, pues, y por otro lado, bueno, ¿por qué no decirlo? Y con cierto punto de egoísmo, como elemento vehiculante para reducir la siniestralidad. Es decir, finalmente, después de los delegados de prevención, y es un día muy de actualidad, yo pienso sinceramente que los técnicos y las técnicas de prevención son las personas que más pueden influir en los comportamientos, principalmente de los empresarios, que son el sujeto principalmente obligado, y entenderme, ahí no soy yo quien debe extenderse más en ese sentido, pero también de los trabajadores. Como os comentaba, el ejemplo del técnico que me decía ahora, oye Jesús, perdona que no puedo ir, un técnico de Quirón, estoy dando una formación en Villarrobledo, y a lo mejor se lo pongo a los trabajadores. Bueno, pues si con eso sumamos un poquito de conciencia o de cultura preventiva, pues mejor. A partir de ahí, bueno, pues ¿cuál era la figura del técnico al principio? O, bueno, pues si acudimos un poquito a lo que nos dice la norma, ¿cómo me gustaría a mí que fuese un técnico? Bueno, pues he puesto ahí este atuendo de Superman. Muchas veces en broma, nosotros, como sabéis, nos afecta mucho cada vez que tenemos un accidente, un percance grave, pues ojalá pudiéramos tener ese traje, ir volando y coger a la gente cuando se cayera. Sería lo ideal. ¿Qué antecedentes tenemos de dónde se enmarca el trabajo de un técnico? Pues está normalmente en una organización preventiva que tiene un carácter interdisciplinario. Bueno, pues todos los que hayáis, bueno, muchos y muchas de las que estéis aquí trabajando como técnicos, sabéis la primera cara que se te pone cuando sales como técnico y te enfrentas desde cualquier rol, entenderme, ¿eh? Aquí estoy hablando un técnico de la autoridad laboral, voy a hablar en primera persona para no meter la pata con otro tipo de roles que desconozco. Bueno, el primer día que vas a una empresa y bueno, ahora abondaré un poco en ese tema y no sabes de qué manera comportarte. Bueno, es que tu rol, el rol que reglamentariamente, bueno, que la ley te dice que dice que tienes que ser interdisciplinario, que tienes que conocer pues, los límites en cuanto a radiaciones ionizantes, al mismo tiempo que conocer cómo es un sistema de mando de una máquina, ¿vale? De ahí poner en valor también, antes salía el escudo y ahora sale otra vez, pues el perfil del ingeniero técnico industrial o el grado en ingeniería, ¿vale? Incluso del máster en ingeniería, porque son perfiles muy versátiles, son perfiles que tocan tanto la gestión, ¿vale? Hay organización industrial, como el elemento técnico, como directamente en la construcción, y además son perfiles que están muy preparados, muy orientados también para llevar gente e influir en gente, con una perspectiva productiva, pero también preventiva. Bueno, vamos a acudir a qué más nos dice el reglamento. Bueno, las funciones de los niveles básico, intermedio y superior, pues tampoco. No. Si puedes, a la hora de compartir, ponerlo. Ah, Me da pantalla completa, esto no da un problema. vale. ¿Así? Sí. Vale, perfecto. Así. Perfecto. Bueno, la jornada tiene sus ajustes. no, yo me he quedado súper tranquilo porque había caras amigas que no veía y están en streaming. O sea, ya estoy tranquilo. Con lo cual, estas cosas yo creo que hay que. Bueno, me ha hecho spoiler, ¿eh? Superman, con todos estos condicionantes, es decir, que tenía una serie de superpoderes, es decir, esa técnica, esa Superwoman o Superman que teníamos, que iba a recoger a la gente cayéndose, que había hecho un máster, que antes se llamaba máster, ahora realmente es un máster universitario, pues resulta que
la normativa que tenemos, que es la que tenemos, ¿vale? Y una de las cosas que se decían y que se dirán en los juegos de prevención es, entenderme, no estamos aquí para criticar normas, estamos aquí para actuar con resiliencia y mejorar nuestra actitud y mejorar la siniestralidad de nuestro entorno. Pues hablaba de 3 niveles de formación, entre los cuales el superior, bueno, pues tampoco nos dejaba muy claro, tampoco le daba muchas herramientas a la técnica o al técnico para desarrollar, tanto en las funciones como en los reglamentos. Con lo cual, bueno, pues de Superman vamos a decir que pasar a Batman, ¿no? Ya, bueno, podemos entrenarnos, podemos ponernos fuertes, pero a ver, Batman tenía ahí una persona, este señor con el pelo blanco, Michael Caine creo que era, que salía en la Batcueva y... Bueno, pues un poquito la orientación de los juegos de prevención era que los técnicos y las técnicas en prevención tuvieran una mini Batcueva, un sitio donde poder relajarse, donde poder tener ese tipo de actitudes o... Bueno. A partir de ahí, ¿qué problemas tenían? Es decir, ¿qué vamos a entrenar en esa Batcueva? Aquí he intentado aglutinar, no quería aburriros, pero bueno, pues, los que estéis a la hora de los que hagáis evaluaciones de riesgos o los que os enfrentéis al día a día, pues vamos a irnos a lo más inmediato, lo más visual. Esa máquina, que fue una de las primeras máquinas que yo tuve que evaluar, de una industria cuchillera, eso es una copiadora de mangos. Yo tardé 3 años en saber qué era eso. Pero yo tenía que hacer una evaluación de riesgos, ¿vale? Os hablo de una vida anterior. Entenderme, ahora tendría que ir a comprobar si la evaluación de riesgos está bien hecha. Y entenderme, lo importante no es si se hace bien o no se hace bien la evaluación, o si yo soy capaz de descubrir que la evaluación está bien hecha o está mal hecha. Lo importante es cuanto antes subsanar esos riesgos para que ningún trabajador se deje ahí un dedo. Con lo cual, dificultades para estos técnicos en los cuales se tiene que apoyar el empresario, técnicas o técnicas. De origen técnico, valga la redundancia, pero sobre todo de origen humano. No me canso de repetir a todos los que venís aquí los viernes de los servicios de prevención. Ojo, vuestras evaluaciones tienen que incluir las condiciones previstas. Hay que intentar anticiparse, hay que intentar prever qué puede hacer el trabajador. Tenéis una foto pues, de un trabajador que en un momento determinado, sin ningún tipo de intención, pero sí con gran impericia y con, bueno, no nos vamos a meter en el caso concreto, pero con su empresario presente, pues anuló un sistema de seguridad que un ingeniero había diseñado para poder vender la máquina, con una declaración de conformidad, con una presunción de conformidad respecto a la normativa de máquinas, pues se anuló. Y eso se tiene que anticipar por parte del técnico. Es decir, esta es una de las dificultades, hay que anticipar mucho. Pero ya veréis que hay una fórmula por ahí, bueno, que es una fórmula sobre las estrategias de muestreo del ruido, en cuanto a número de mediciones que tienen que ser, bueno, una normativa, una guía técnica que acaba de salir. Abajo a la izquierda veis el símbolo del radón, que es otro de los elementos donde el titular está haciendo trabajo. Esto los técnicos y las técnicas también lo tenemos que saber. Veis ahí prueba de Shapiro-Wilk. Esto está sacado de un curso que hicimos con inspección. Resulta que tiene que ser estadístico, un poquito estadístico, de estadística también la técnica o el técnico en prevención, porque hay que hacer una prueba para validar los grupos de exposición similar. Por otro lado, hay que saber medir ángulos para hacer estudios de ergonomía. Es decir, hay una dificultad importante. Ojo, que no es patrimonio únicamente de la profesión de técnica o técnico en prevención. En todas las profesiones sucede esto. Pero bueno, nosotros nos preocupamos por la nuestra. Y de hecho, hay que agradecer en este caso al colegio que así lo haga también. Otro tipo de derivado de esas condiciones previstas, otra dificultad que se encuentra cualquier persona que haga prevención y en particular los técnicas y técnicos, bueno, pues algo que yo no me canso de repetir. Todo el mundo tenemos conciencia de que no queremos que haya accidentes, pero casi nadie tiene conciencia de todo lo que puede hacer para evitar los accidentes. El empresario sabe que no quiere accidentes, pero no es consciente de todo lo que debe o no debe hacer. Estoy generalizando, estoy haciendo un poquito una asunción quizá un poquito atrevida, pero a lo que me refiero es que hay que ser esa falta de conciencia que más afecta es al técnico, que hay veces que se recibe con más o menos agrado, o hay veces que sus planificaciones, mejor o peor hechas, y ya están condicionadas por el punto anterior, pues son recibidas. Incluso una diferencia en cuanto a la percepción, ¿vale? La percepción del riesgo. Esto siempre teníamos un dicho en los antiguos jueves que, bueno, un lunes por la mañana estábamos todos hipersensibilizados con la prevención, alguien que se cortaba con un folio, pues poco menos que queríamos retirar todos los folios de las oficinas. Y conforme iba pasando la semana, nos íbamos contaminando. Y al final el viernes veías a alguien en una cubierta y decía, bueno, tampoco es para tanto. Bueno, pues es un problema, ¿vale? Es un problema la falta de esa falta de percepción, entenderme, estoy exagerando, estoy haciendo un poquito de demagogia para que entendáis a lo que me refiero, pero esa falta de percepción, los técnicos y las técnicas que van a diferentes centros de trabajo tienen una percepción de riesgo diferente en cada centro de trabajo. Y a eso hay que enfrentarse para hacerlo. Y luego, bueno, pues esa falta de percepción, entenderme, por parte de la empresa y por parte del trabajador. Y finalmente un tema que he referido ya. La prevención es un tema puramente técnico, pero que nunca debemos olvidar que se interpreta con ojos jurídicos, ¿vale? Entonces, tanto autoridad laboral como inspección de trabajo, como es lógico, aplica la ley, aplica la norma, ¿vale?
Otro aspecto, bueno, pues la indefinición de rol. ¿Dónde trabajabas? Si trabajas en un servicio de prevención ajeno, pues hay una doble dependencia. Hay cierta labor comercial al final. Digo el cierta y no me atrevo a andar más, pero no sé si puedo hacer un poquito más grande a lo mejor o va a ser peor. ¿Sabes? Hay necesidades, esta necesidad de formación que decía antes multidisciplinar se acrecenta, pero sobre todo una técnica, un técnico que esté en un servicio de prevención ajeno, pues al final tiene un jefe que es el que le paga, pero por otro lado tiene multitud de jefes, multitud de responsables que son los diferentes centros a donde se dirigen. Trabajar en un servicio de prevención propio da más autonomía. Aquí, ahondar también en la carga de trabajo, ¿vale? Tampoco es esto patrimonio de prevención, es decir, no quiero tampoco presentar un escenario catastrófico en el trabajo en prevención, pero son los factores que un poquito condicionados, decir, bueno, pues cuanto más eficaces y más eficientes seamos, mejor. Y una herramienta, una puesta en común, un foro donde podamos establecer sinergias que nos permitan ser más eficaces y que nos permitan aprovechar mejor el tiempo, pues sería útil, ¿no? Simplemente os he anotado ahí, bueno, pues dentro de la encuesta, la única encuesta que se ha hecho sobre percepción que había de los técnicos en prevención, se hizo en finales de 2016, prácticamente un 80% de los técnicos lo que comentaban es que lo que echaban en falta de su trabajo era la capacidad de decisión sobre los informes que hacían. Es decir, hacían informes de medidas preventivas, ya digo, habría que ver cada uno, pero no tenían esa capacidad de ejecutar esas medidas, ¿no? Casi para acabar el escenario, bueno, pues lo que nos sucede en prevención, contacto con situaciones bastante desfavorables, ¿vale? Esto es un elemento que entenderme desde el punto de vista, poniéndome en los zapatos de cada técnico y cada técnica, pues cómo se va a casa, lo pondremos ahora después. Cuando después de un accidente todo el mundo nos vamos mal. Pero desde el punto de vista egoísta, pensando en decir, bueno, yo lo que quiero es que la gente seamos eficaces trabajando, sí que hace que haya, entenderme, que hay un sentimiento que condiciona mucho el trabajo de los técnicos y que al final las técnicas y técnicos dejen de trabajar para evitar accidentes y empiezan a trabajar para salvar responsabilidades y es el miedo, ¿vale? También se pretendía cubrir con esto, en la medida de lo posible, pues ese tipo de carencias, es decir, que las técnicas y técnicas fuesen ambiciosas a la hora de pedir medidas preventivas y hablamos miedo, pues a que una empresa pudiera vetar su participación porque las medidas eran demasiado exigentes, o miedo a tener algún tipo de conflicto judicial, o miedo a que la autoridad laboral pudiese tener algún tipo de control que fuese más coercitivo o menos coercitivo. Bueno, si se hacen bien las cosas, esto debería desaparecer, ¿no? Y luego, pues la propia percepción del trabajo, ¿vale? En este sentido, simplemente una serie de reflexiones que nacieron de la antigua edición de los Juegos de Prevención. Bueno, pues la profesión en muchas ocasiones está infravalorada, bueno, pues como entenderme, pero esto no hay que dramatizar, como en calidad. ¿Quién se acuerda del responsable de calidad? Se acuerda aquel que encuentra un defecto en su producto. Cuando todos los productos salen bien, pues nadie se acuerda del responsable de calidad. ¿Quién se acuerda del técnico o la técnica de prevención? Pues cuando tengamos un accidente. Bueno, eso existe. También es una profesión que debido a esta bisoñez, pues yo creo que no somos todavía conscientes de las demandas cognitivas de conocimiento y las demandas incluso emocionales que requiere. Tener en cuenta que nuestra materia prima en muchas ocasiones son las personas. Hay que convencer a un trabajador de que sea lo suficientemente consciente, de que sea lo suficientemente diligente como para no cometer determinados actos inseguros. Y ojo, hay que convencer al empresario para que sea lo suficientemente responsable y diligente como para articular los medios de que esto suceda, ¿vale? Aquí, bueno, pues eso tiene mucha demanda, bueno, de todo. Yo siempre digo que los técnicos tienen que ser, antes decía, influyentes, que parecía que tenía una connotación, la palabra un poquito negativa, y las nuevas tecnologías me han permitido emplear otro término que es influencer, que parece que es bastante más amable, ¿no? Acabaremos haciendo TikToks o lo que haga falta, ¿no? Otra sensación, que entenderme, que es un poco no sé cómo deciros, contradictoria, la sensación de estar alerta 24 horas. Aquí esta mañana hablábamos en otra jornada de la monitorización. Sí que cuando por desgracia tenemos un accidente, pues hay veces que hablamos antes con el técnico de la organización preventiva, casi que con la empresa o que casi que con el 112, ¿vale? Cuando se activa, porque son técnicos, entenderme, en todas las profesiones hay diferentes grados de implicación, pues hay técnicas y técnicos que tienen un grado de implicación pleno. Bueno, esto es algo, entenderme, que puede ser bueno, puede ser malo, pero lo que voy, que es algo con lo que hay que trabajar para que eso sea útil para el propio técnico o técnica y para evitar siniestralidad, ¿vale? La exposición a estresores yo creo que queda clara. Sí que es cierto y es necesario y no sé, a mí cada vez, no sé vosotros, pero cada vez que alguien me pregunta, oye, quiero especializarme en algo en prevención, no tengo argumentos para dirigirle a ningún sitio.
Yo creo que esto es tan joven que todavía no somos ninguno expertos en prevención. Hay tantas casuísticas, hay tantas posibilidades que estamos todos con la mejor intención intentando investigar e indagar, pero es complicado. Y bueno, todo esto llegaba a la conclusión de decir, bueno, ¿y cómo lleva un técnico a casa al final? ¿Vale? Y fijaros que a la derecha tenéis las fases del burnout. Yo, uno de los proyectos que tengo, no sé si algún día tendré tiempo, es hacer un estudio sobre esta profesión que, fijaros que en muchas ocasiones tiene una alta componente de vocación, que tiene un trato continuado con personas, que tiene, como digo, mucho esfuerzo de esconder emociones en muchas ocasiones, pues hasta qué punto afecta a los propios técnicos. Y ya os digo, no quiero trasladar un discurso paternalista. Esto tiene para mí dos enfoques. Uno, pues el propio, yo también me voy a casa como todos, pues con cierta carga todos los días, sobre todo cuando hay un accidente. Pero otro, es que yo quiero tener a la gente en las mejores condiciones, no sé, haciendo un paralelismo con el fútbol. Yo quiero tener voy a revelar mis colores, yo quiero tener al Real Madrid en plena forma, primero porque no me gusta que nadie se lesione, pero sobre todo porque quiero que gane títulos. Yo quiero que los técnicos y las técnicas estén en plena forma emocional de ellos, desde luego, soy una buena persona, pero también porque es la mejor manera en que me van a evitar accidentes, ¿vale? Perdonadme ese que no debía haberlo dicho, que van a evitar accidentes de manera general, ¿no? En ese contexto, bueno, pues así surgieron los juegos de prevención. Esto estaba pensado un poquito con la animación, por motivos técnicos no podemos hacer la animación, pero bueno, al final, este Superman que pasó a ser Batman, con todos estos aspectos que yo os decía, pues pasaba a tener esta cara de decir, bueno, la sensación que se tenía era de pánico en muchas ocasiones. Yo lo recuerdo, bueno, pues por las consultas que incluso siguen habiendo. Oye, mira, aquí al servicio llaman constantemente a mis compañeros, que los tengo aquí detrás, que les agradezco mucho que resuelven. Pues, joder, acaban de traer recuerdo una consulta, acaban de traer una máquina para hacer control de calidad que tiene un radionucleido que es radioactivo. Bueno, pues aquí todos en pánico, que dónde estudiamos, qué hacemos. Y sobre todo, el hecho de trabajar, el hecho de que las técnicas y técnicos trabajen con la sensación de que son el eslabón más débil, ¿vale? De que al final, si algo sale mal, tienen la espada de Damocles encima, hace que sean menos efectivos, ¿vale? Y aquí sí que hablo ya con todo el egoísmo del mundo. Yo quiero que el primero que se tiene que creer, la primera que se tiene que creer, el tema que es, bueno, pues una auténtica referencia a la hora de evitar accidentes es la técnica o el técnico que entra en una empresa, porque tiene que trasladar esa seguridad al empresario. No tiene que permitir que haya un ápice de duda en ese sentido, ¿no? Y bueno, pues para mejorar todo este tipo de aspectos fue por lo que nacieron los juegos de prevención. Es decir, cuando hablábamos de un punto de encuentro, bueno, pues el punto de encuentro pretendimos eso, con toda la humildad del mundo. En su momento, la verdad que, bueno, pues, la siguiente la vais a ver claro los motivos. Gracias en su momento al Colegio de Ingenieros. Aquello fue un proceso que al principio parecía incluso casi asambleario. Allí todos íbamos con la mejor intención. Sí que se dejaron una serie de normas claras. Bajo ningún concepto se pretendían sentar criterios. Bajo ningún concepto nadie cobraba, nadie pagaba. No estábamos ahí para mejorar la situación ni la normativa, ni para... En algún momento hubo que reconducir aquello porque, bueno, pues es lógico, que había comentarios en relación a la norma, a los diferentes actores, aquello se recondujo. Hubo una participación tremenda, yo digo, la media de asistentes eran 23 personas. Se incorporó también luego el ciclo de formación profesional de Don Bosco. Venían los alumnos, que de alguna manera es la cantera. Con alegría puedo decir, esta mañana lo decía también, que hay 5 o 6 personas que estaban en aquellos tiempos en el Don Bosco que ahora están como responsables de prevención, con un servicio de prevención ajeno, pero donde las empresas además tienen a su técnico en prevención porque quieren así tenerlo. Y hombre, agradecer principalmente al colegio y, bueno, pues por supuesto a la consejería de la que yo me siento parte y con toda la humildad, pues lo que se pretende es lo que estábamos comentando. ¿Qué características tienen los juegos de prevención? Aquí va saliendo uno por uno y para mí era muy fácil decirlo. Ahora voy a hacer aquí un batiburrillo. Por supuesto, totalmente participativo y aquí pongo en valor pues, las características que nos comentaba antes Nuria. Lo que se pretende es, en algo tan amplio y tan inabarcable en muchas ocasiones como es acometer la prevención en una organización, pues establecer sinergias. Si alguien ya ha realizado, ¿qué os voy a decir yo? Pues ha evaluado los riesgos en relación con movilización de personas dependientes por el método MAPO y tiene muchísima experiencia, pues que le pueda decir los 4 trucos que ha empleado para ahorrar un poquito de tiempo y que en vez de evaluar un puesto se evalúen 3. Solvencia para el técnico, eficiencia para la empresa y sobre todo 3 trabajadores que vamos a tener con su puesto evaluado y probablemente con las medidas. Si alguien tiene la suerte de contactar con 3 proveedores, entenderme, de medidas de ayuda mecánica, pues que eso llegue, por ejemplo en ATEC sí que había muchas sinergias,
Pues tenemos aquí varias empresas de referencia en protección catódica, con toma de tierra, pues que se establezcan ese tipo de contactos, ¿vale? Y bueno, en ese sentido, el contexto que se describe aquí intentaba ser lo más cómodo, también lo más informal posible, entenderme, porque una de las cosas que yo siempre pongo en valor es el altruismo y la ausencia de interés por parte de todos los interesados, ¿vale? Aquí el colegio, vuelvo a agradecer que ahora ha puesto recursos, lo cual va a facilitar mucho las tareas para captar a docentes. Comentaba antes, yo me quedé sin discos de vinilo porque la gente que venía de los servicios de pensión a dar charlas, yo déjame que tenga el detalle, te regalo mi disco de barricada. Pues me sentía mal, yo ya no sabía. También hay que agradecer pues, a Andrés, por ejemplo, medio que su inspector venía, muchos de los que estabais aquí participasteis. Bueno, pues un poquito se intentaba eso, ¿no? Agradecer al colegio. Se buscaba, bueno, he puesto con muchísimo agrado la medida 11 del acuerdo estratégico aquí abajo, que bueno, se incardina en esta iniciativa, es decir, potenciar a determinados colectivos profesionales como son los ingenieros. Ingenieros, ya digo, aquí, perdonadme, me puede mi profesión. Entendemos que somos la profesión más versátil, de las que más podemos hacer los ingenieros técnicos. Además, acoplamos perfectamente con el entorno de Albacete, ¿vale? Ya afortunadamente vienen empresas más grandes y los ingenieros industriales pues también tienen más cabida, pero en un momento determinado de la historia, hace unos años, los ingenieros técnicos eran los que de alguna manera encajábamos en la necesidad de la empresa, ¿vale? Los materiales siempre eran compartidos, se buscó y se busca un formato que sea agradable, ya os digo, 1 hora y media, permite pues, a este compañero de Quirón dejar en un momento determinado la formación y poder unirse un ratito, ¿vale? Participación en los contenidos, bueno, también se hizo, es decir, en un momento determinado lo único que hacíamos para el control de firmas era que, aparte de la firma, que los asistentes pidieran temas. O sea, aquel tema que le estaba causando un problema en el trabajo, aquel tema sobre el que tenía algún tipo de inquietud, aquel aspecto preventivo sobre el cual tenía algún problema, pues que lo propusiera y bueno, pues ya íbamos buscando al mejor candidato para luego impartirlo. Por supuesto, no asociativo y totalmente participativo, ¿vale? Otra virtud que también hay que darle a apreciar del colegio es que era totalmente abierto. Yo, en esta ocasión hay mucha gente que me llamaba, hay un momento en que me dio miedo porque me llamaba mucha gente esta semana y decía, a lo mejor tenemos que habilitar otra sala. Al final, afortunado o desafortunadamente, no ha tenido que ser así. Y todavía me hacían la pregunta, oye, pero es que no somos colegiados. Bueno, pues aquí la generosidad del colegio es prácticamente infinita. Ya voy acabando, que sé lo que estáis pensando todos que me conocéis. ¿Qué objetivos tenía el colegio? Bueno, pues los objetivos son muy sencillos. Se corresponden pues un poquito con las, vamos a decir, oportunidades de mejora que he descrito antes y que entenderme. Son muy subjetivas, no pretendía ni mucho menos sentar cátedra ni son elementos objetivos, son elementos que entendíamos que si se mejoraban, pues podían mejorar. Primero, la profesionalidad, el buen hacer y el bienestar de la propia técnica o el propio técnico, pero también la competencia y el desarrollo técnico, es decir, nos podrían ayudar a evitar siniestralidad. El objetivo principal, mejorar la aptitud técnica desde un punto de vista lo más amplio posible. Cuando decimos aptitud nos referimos al conocimiento técnico, a la capacidad de interpretar métodos complejos de evaluación, a la capacidad de transmitir. Hubo incluso un juego de prevención que recuerdo que lo dedicamos a técnicas de formación. El juego, yo no me recordaba ya el de gamificación, que nos costó horrores encontrar a alguien que hubiese hecho algún tipo de experiencia ya ahí. Profundización en aspectos concretos, las guías técnicas están constantemente evolucionando, pues ahora también nos hacemos vía consejería, pues la última reunión con los servicios de prevención ajenos, profundizamos, pues, por ejemplo, en el criterio de cómo determinar si un cancerígeno estaba o no estaba presente o afectaba a puestos de trabajo adyacentes bueno, pues ese tipo de aspectos se trataban ahí. Intercambiar experiencias y realidades, pues oye, como en todo, sabéis, por poner un ejemplo que ha estado candente, pues la primera vez que alguien se enfrentara a los humos diésel como cancerígenos, pues bueno, ¿entendedme? No se trataba de resolver el problema, se trata simplemente de plantearlo y que la persona que fuese a visitar un centro de trabajo que lo tuviera ya supiese de antemano que se iba a encontrar, ¿vale? Otra cosa es cómo se tratara. Una fuente, por qué no decirlo, de apoyo social, desde el punto de vista más amplio y preventivo. Un apoyo instrumental, pues oye, alguien siempre en el foro te había tenido un problema parecido o igual al que alguien podía plantear. Un apoyo informativo, hay referencias, pues está claro que ahora 70 personas, o entre 75 y 80 personas que estamos interconectadas, raro será que no haya alguien, que a quien le haya sucedido a alguien algún problema o alguna circunstancia preventiva o sea, haya tenido que enfrentar algún método de evaluación similar. Y por qué no decirle en muchas ocasiones emocional.
bueno, pues alguien que debe tener un accidente esa semana o alguien que debe tener una circunstancia desagradable con algún empresario, pues en algún momento se hacía. Y desde luego lo único que estaba limitado con muchísimas reservas era el tema evaluativo, ¿vale? Eso sí que es algo que me gustaría dejar claro. Es un foro constructivo, pero bajo ningún concepto se sentaba ningún tipo de criterio ni se va a sentar ahora. Otra cosa son las opiniones de los expertos, ¿no? Y en definitiva, bueno, pues un punto de encuentro y repito, de una serie de profesionales que lo que querían era evitar accidentes, ¿vale? Cada uno pues dentro de su ámbito, ¿vale? La idea era, bueno, pues reducir la siniestralidad en base a la competencia técnica. Esto ya lo habéis comentado, simplemente era hacer una referencia que la estamos haciendo. Sí que me gustaría poner en valor el titular de la canción esta de Los Secretos. Bueno, realmente el talante con el que se entraba era eso, decir, bueno, sí, ayúdame y la verdad es que seré yo el que te está ayudando a ti. O sea, quizás demasiado buenista, demasiado idealista, yo también soy un poco así, pero así es como empezamos. Y luego, bueno, pues simplemente presentar los contenidos, los tenéis ahí fuera a la izquierda, hemos dejado una serie de folios con los que tenemos, hemos centrado aprovechando una publicación del instituto que además de alguna manera satisface una necesidad que yo creo que tenemos en general los técnicos, que es la seguridad industrial. El Instituto Nacional de Seguridad y Salud, sabéis que ha publicado una serie hace tiempo, hace un año y medio, una serie de fichas en relación con seguridad industrial en lugares de trabajo, pues equipos a presión, instalaciones de alta y baja tensión. Pues aquí tenéis, en principio vamos a hablar un poquito a petición del colegio también, del rol que tiene el ingeniero técnico graduado como mando intermedio, como persona que dirige a personas. Esto será el mes que viene. Y a partir de ahí, en el mes siguiente hablaremos probablemente ya en otra provincia, probablemente en Toledo, de instalaciones de baja y alta tensión. Después de verano, redacción de normas, que sabéis que es algo que también ha tenido bastante, y bueno, ver qué normativa, qué reales decretos piden explícitamente la norma como elemento vinculante, almacenamiento de productos químicos en octubre y maquinaria y equipos de trabajo en noviembre. Es la programación que un poco se ha consensuado con el colegio. Como bien decía Emilio Antonio, la sede va a estar en Albacete, pero será una jornada anualmente una vez en cada provincia. Gracias al streaming estaremos todos invitados. Una serie de cuestiones de forma, bueno, presencial y online, ya lo sabéis. La duración y sistemática será flexible, ¿vale? En esta primera sesión se sale un poquito del patrón, bueno, pues tiene un carácter más institucional y más de presentación. Comenzamos con la temática de seguridad industrial, pero seremos fieles a las necesidades del colectivo. Es decir, si en un momento determinado hay que cambiar el plan, pues se cambiará. Todo esto, por supuesto, consensuado con el colegio y totalmente abierto, y esto lo digo a boca llena y con entusiasmo, es decir, bueno, pues estos chavales del Don Bosco, bueno, tenéis que verlos coger notas, como locos. Bueno, pues es quizá quien más falta les haga de momento, ¿no? O no. Sí que, bueno, pues con carácter voluntario los ponentes aportaban sus recursos. Generalmente yo creo que salvo en una ocasión de las 32 todo el mundo aportaba sus presentaciones de manera altruista. Ahora que hay recursos, pues bueno, pues eso será todavía más sencillo. Y luego ya os digo, sí que una de las esencias que yo creo que hizo que esto tuviera éxito es que tiene un carácter exclusivamente técnico. Ya os digo, lo he dicho en varias ocasiones, probablemente me esté poniendo pesado. Los juegos de prevención en ningún momento fueron para valorar la actuación de ninguno de los participantes en prevención, ni empresarios, ni sindicatos, ni técnicos, ni autoridad laboral, ni tampoco para valorar cómo estaba el estado del arte de la normativa, ni la mejora. Estaba para tener un carácter resiliente. Esto es lo que tenemos, nos tenemos que adaptar y queremos bajar accidentes. ¿Y cómo queremos bajar accidentes? Pues en base a la mejora de nuestra competencia técnica, ¿no? Entonces, bueno, pues en este sentido, este icono que veis aquí, propio de las caricaturas del jueves, fue pues un poquito, es una mezcla entre ese Superman inicial, Batman que bueno, de alguna manera tenía esos menos superpoderes, pero no llega a ser ese bebé que estaba aterrado cuando tenía que enfrentarse a un trabajo preventivo. Para acabar simplemente, pues desde el punto de vista, como decía, egoísta, pues lo que buscamos, al menos lo que se busca también es que reducir la siniestralidad. Todos los que estamos aquí yo creo que queremos eso, no queremos tener ningún accidente, nos dedicamos a eso, es nuestra obsesión. Es imposible tomarse un café con alguien que trabaje, yo creo que los que estamos aquí, sin que a los 3 minutos empecemos a hablar de determinado accidente, de determinada norma. Bueno, pues vamos a ver si con la ayuda de todos mejoramos todos y en base a esa mejora de la competencia técnica reducimos la siniestralidad, reducimos las situaciones de riesgo y por tanto la siniestralidad. Sin más, daros las gracias a todas y a todos. Colegio, viceconsejera, Juan, Nicolás, yo soy de nombres, perdonadme si me salta algún protocolo.
también a Javier y a Llanos y Ana, que están aquí, que son los que más me sufren en el día a día. Y bueno, doy paso ya a Dolores, que se ha pegado un trabajazo con otra presentación, porque el movimiento se demuestra andando. Y bueno, ya os digo, quiero que esto sea un punto de encuentro. Creo que me enrollé un poquito de más, como siempre, con lo cual ya me lo sabréis perdonar, pero sí que quería contextualizarlo todo. ¿Vale? Muchísimas gracias a todos y a todas. Vale, tenemos que empezar así, ¿vale? Vale. Bueno, gracias. Gracias a todos, aunque repita lo mismo que hemos dicho todos, pero sí que es cierto que se agradece el que se cree un espacio, sobre todo en nuestras agendas, que son muy complicadas, lo sabemos todos, pero que tanto por parte del Colegio de Graduados Ingenieros Técnicos Industriales de Albacete, la Consejería y que nos acompañe la Inspección de Trabajo, la verdad es que es de agradecer. Y yo al Superman y al Batman que ha comentado, bueno, y gracias a Jesús, que es tan modesto como siempre, pero bueno, todos sabemos que es el que más sabe sobre todo esto. Yo añadiría, además de al Superman y al Batman, que en la mayoría de las veces tenemos que ser magos. Magos porque en despertar los sueños que tiene un cliente, un compañero, un colega de profesión, esos sueños que se materializan en un proyecto, en una instalación, en una nave o en una evaluación de riesgo, simplemente. Entonces, yo también pienso que muchas veces somos esos magos que luego todo está, pero hay que rascar un poquito para ver el trabajo que hay detrás, porque no muchas veces se ve y es muy duro. Entonces, bueno, empezamos. Quiero empezar por definir lo que es seguridad industrial y prevención. Seguridad industrial es el campo multidisciplinario dedicado a la prevención de accidentes, lesiones y enfermedades en el entorno laboral. Objetivo, garantizar que trabajadores e instalaciones estén libres de todo riesgo durante la realización de sus actividades. Pero haciéndolo más fácil y con un lenguaje más llano, ¿qué es lo que se busca? Que las instalaciones funcionen, que no exploten, que no se quemen, que no contaminen, que los trabajadores estén protegidos, que no se quemen, que no se electrocuten, que no se caigan. Y cumplir, por supuesto, con la ley, porque no podemos perder de vista que existe una regulación normativa que tenemos que cumplir todos. Porque son tantas las normas, los decretos, las leyes, que se puede convertir en algo muy enrevesado. Es un reto apasionante, ilusionante, nada aburrido. Yo siempre he dicho que la figura del técnico de prevención es totalmente vocacional, porque el que no lo siente como algo suyo, al final no puede hacer tu trabajo. Pero bueno, empezamos. He intentado sintetizar, porque es tan amplio el campo, entonces, bueno, a ver si lo he conseguido. Yo me apoyo mucho en la guía del Real Decreto 486 de lugares de trabajo, porque es muy completa y además complementa la labor del ingeniero técnico industrial. En su artículo 2, lo primero que nos dice es que las instalaciones de servicio o protecciones, o protección anejas a lugares de trabajo, también se consideran como partes integrantes del mismo, que son los que siempre se suelen perder de vista porque no se consideran como prioritarios y deben estar incluidas en la actividad preventiva. Y en el artículo 6 es donde dice que dichas instalaciones también deben de cumplir con la Ley de Prevención de Riesgos Laborales y con las disposiciones de este Real Decreto, así como todo lo que se derive de sus reglamentaciones de desarrollo. He sacado un resumen de los reglamentos que más se dan en las instalaciones con las que nos encontramos. Entonces, por ejemplo, baja tensión, ascensores, que ahora comentaré que se ha desarrollado la nueva ITC, que entra en vigor ahora en julio, que tiene cambios, yo creo que de importancia y que hacían falta desde el punto de vista preventivo. Instalaciones de protección contra incendios, centro de transformación térmica, lo que decía Jesús. Debemos ser ingenieros, matemáticos, físicos, químicos. Entonces, bueno, no es fácil.
Pero sí que crear, como le comentaba a Nuria, como había comentado antes en su presentación, que por lo menos tener las herramientas a quién recurrir o a quién preguntar, simplemente cualquier duda que nos pueda surgir. Toda normativa, si la analizamos desde un punto de vista esquemático, todas tienen dos partes. Por un lado, el cumplimiento que debe tener por parte de trabajadores y usuarios, equipos de trabajo, riesgo eléctrico, lugar de trabajo, y luego lo que debe de existir en el centro de trabajo. Y aquí es donde debemos centrarnos. Aparte de la modalidad preventiva que elija el empresario, propio, ajeno, trabajador designado, lo que sea, no hay que perder de vista el tema CAE, coordinación de actividades empresariales, que ahora veremos un poquito más en detalle, que hay muchísimas dudas porque no se cubre todas las figuras o la responsabilidad que tiene cada uno en su centro de trabajo o del cual es titular, que muchas veces no coincide el titular con el usuario, entonces ahí hay que tener cuidado. Atmósferas explosivas, equipos de trabajo, consignación, loto de esos equipos de trabajo, que también esos procedimientos, hay muchas dudas. Somos jóvenes en la profesión de técnicos de prevención, es cierto. Somos muy jóvenes. Entonces, bueno, pero estamos en ello. Químico, ruido, ergonomía. Cuando una instalación con equipo, bueno, APQ, según cuánta cantidad tenga de ese compuesto químico, ya entramos también con normativa de SEBESO. Si hacemos un esquema de lo que va derivando, es muy, muy complicado. Y por supuesto, donde veo yo que es súper importante trabajar es en la cultura preventiva. Al final, efectivamente, somos ingenieros, somos técnicos, pero somos personas y todo esto se conseguirá avanzar en el camino correcto siempre y cuando exista una cultura preventiva en la empresa, que el comportamiento de una organización es cuando nadie está mirando, cuando se ve realmente cómo está de implantado. Yo soy muy de personas, entonces, bueno. ¿Qué aspectos comunes tenemos en todas las instalaciones? También analizando el reglamento. Hay un titular del centro de trabajo, que ahora veremos sus responsabilidades y funciones más en detalle. El proyectista, que debe hacer prevención, porque una instalación diseñada desde el inicio, desde el punto de vista preventivo, es la clave. Pero no solo la instalación, sino esas labores de mantenimiento que van a venir después, el poder tener una escala en el sitio adecuado, un anclaje, una línea de vida que se deja permanente en el centro para esos trabajos posteriores de mantenimiento. Ahí es donde tenemos que ir. No hacer un trabajo correctivo, sino un trabajo preventivo. Los usuarios pueden ser un trabajador del centro de trabajo, un técnico de mantenimiento que va a hacer un trabajo ahí, o público en un centro comercial. También tienen que tener cubierto desde el punto de vista preventivo todas sus funciones. También, ¿qué nos dicen los reglamentos? Que en todos aparecen personal de mantenimiento, propio o externo. Debe existir un plan de mantenimiento. Tener en cuenta las instrucciones del fabricante e instalador. Entonces, es muy amplio el campo. Sin perder de vista, cuando aplique, según el 1627, coordinación de seguridad y salud en obras de construcción, pero obras con proyecto y sin proyecto. Hemos avanzado muchísimo en el concepto de obras con proyecto, pero falta mucha conciencia en cuanto a obras sin proyecto. Obras con memoria técnica o simplemente una concurrencia de varias contratas en un centro de trabajo porque van a hacer una reforma de importancia. También aplica ahí. Y tema CAE. Tema CAE, la formación, la información de las medidas de emergencia, del el recorrido de evacuación, unas instrucciones, aunque sean básicas, pero que también muchas veces se pierden de vista. Y esto es un caballo de Troya para encontrar incumplimientos, porque hay muchísimo que avanzar, ya no porque no se quiera, sino simplemente por desconocimiento, dificultades o por no tener la herramienta a quién recurrir ante una duda en concreto.
¿Dónde la legislación pone el foco en cuanto a funciones y responsabilidades en todo este tema? El empresario titular de la instalación. Es clave y así aparece como tal en la reglamentación. ¿Cómo? Debe tener unas instalaciones adecuadas al lugar de trabajo, de lo que va a hacer, dentro de los límites de funcionamiento de fabricante, con las instrucciones y el adiestramiento, formación, información teórica, práctica, que así lo indica el fabricante. Debe tener elaborado un plan de mantenimiento, personal competente, según cada reglamento, pues podrá ser con personal propio, con personal ajeno, pero debe haber ese plan de mantenimiento elaborado. Y además, de nuevo volvemos a personal formado e informado. Yo siempre aquí pongo un ejemplo que lo veo claramente un caso de éxito, que es el SESCAM. El SESCAM en las obras, bueno, un hospital, un centro de salud, cuando contrata el control de calidad, que muchas veces lo hemos llevado, y en el pliego incluye siempre que una vez terminada la obra se debe formar e informar al personal de mantenimiento que se va a quedar en ese centro de trabajo en todas las instalaciones y elaborar unas instrucciones, un pequeño ABC de lo que tienen que hacer físicamente allí con esa empresa. Es lo ideal. Y efectivamente, pero no lo ideal, sino que lo que realmente la ley está pidiendo. Es así. Que se les forme concretamente en lo que se van a encontrar en ese centro de trabajo. Por supuesto, inspecciones iniciales, periódicas y adicionales ante un cambio de normativa o una ampliación de importancia o tras un accidente de trabajo. A veces se pierde de vista que tras un accidente de trabajo, pues la instalación puede ser igual, puede que no, hay que reformarla o no, pero después también te pide la ley que se debe hacer una inspección adicional, porque las instalaciones pueden quedar en el mismo estado, diferente, o haber surgido una situación que debe estar contemplada en la evaluación de riesgos, y es así. Usuarios de las instalaciones, igual, formados e informados, y yo iría un poquito más teórico-práctico, pero usuarios, redundando en lo que he comentado antes, no solo trabajadores del centro, mantenimiento, una instalación de un nuevo equipo de trabajo, se crea una concurrencia, la documentación a disposición de la autoridad laboral siempre durante la vida útil de la instalación. Si se anula o se retira alguna instalación o equipo que no cumpla, si no se puede quitar porque, bueno, no, una línea de distribución, pues que en ese momento a la empresa pues no le es rentable y la deja parada, señalizada. En esas situaciones pues es muy difícil desmontar toda la línea de trabajo, pero debe estar totalmente consignada y anulada, identificada, o si no, retirada a una zona adecuada para ello. Y vuelvo a lo mismo, el 171 de coordinación de actividades empresariales, empresas concurrentes en la instalación, mantenimiento, incluso inspección. Toda persona que entra a un centro de trabajo al final puede crear una concurrencia de empresas. ¿Qué ventajas se tienen de todo esto? Todos los proyectos anticipan lo que comentábamos antes. Se debe hacer prevención. Y, por supuesto, tengo que decirlo que el graduado en Ingeniería Técnico Industrial es la profesión más versátil para ello. De hecho, lo vemos, la demanda que hay ahora mismo de trabajo en todos los sectores es que es la titulación que más se demanda por esa versatilidad, esa visión desde el punto de vista técnico, que también sea la base de toda evaluación de riesgos, que dicha evaluación debe ajustarse al centro de trabajo, no al revés. Se debe comunicar cualquier cambio, ampliación, modificación, y en ese momento se debe modificar la evaluación de riesgos. De ahí la idea de conciencia preventiva, porque teniéndolo eso como rutina, lo que se coge como rutina no cuesta. Entonces, bueno, ahí también debemos de trabajar. Y, por supuesto, también otro caballo de batalla que se tienen son los controles periódicos, que la Ley de Prevención, en su artículo 16.2, también indica que periódicamente, incluso en algunos reglamentos lo pone como la periodicidad, anualmente, trimestralmente, según el campo de actuación, deben existir por parte del titular del centro de trabajo esos controles periódicos.
En la programación que ha comentado Jesús, bueno, pues vais a ver que se intentan tocar pues, los conceptos o los temas pues, que más dudas pueda haber. No voy a hacer spoiler porque tampoco es el objetivo de esta jornada. Entonces, a continuación lo que he hecho es de todos los campos reglamentarios que ya os he dicho que se repiten más en los centros de trabajo, pues he sacado un esquema desde el proyecto hasta la entrega de la instalación por los pasos que hay que seguir, que eso en la presentación, como la entregaré al colegio, pues estará a disposición de todos vosotros. Pero sí que le he querido dar un enfoque más práctico desde el punto de vista de qué incumplimientos, no me gusta la palabra incumplimiento, sino desviaciones se encuentran de lo que debería o no haber en este tipo de instalaciones. Entonces, por ejemplo, en instalaciones de baja tensión, ¿qué es lo que vemos que más suele faltar en ellas? Pues la revisión anual de tierras o ausencia incluso de ellas. Entonces, es muy importante desde el punto de vista preventivo también, porque una derivación al final repercute en que el trabajador se electrocute o no. Así todos sabemos lo que pasa en una electrocución. Inspecciones periódicas OCA, que aunque parezca mentira, siguen dejándose en un plano secundario. Rotulación de cuadros, primordial. Ante una emergencia, saber qué diferencial corta qué circuito. Es importantísimo. Son cosas que parecen tan obvias que tienen que estar en los centros de trabajo, pero es que es cierto que esto pasa. Sí. Es que la preparación de la jornada, si os dais cuenta, y perdón, esto era habitual en el juego de prevención, quería decir dos cosas y ya me voy a callar. La primera, la perspectiva es seguridad industrial, pero desde el punto de vista del técnico. Esto es lo que un técnico es una condición prevista y existente que puede comprobar a la hora de hacer una evaluación de riesgos. No es necesario que una técnica o un técnico sea un experto en el funcionamiento de baja tensión para comprobar estos pasos a paso, que son, además van directamente enfocados en riesgos. Y por otro lado, en relación con el material, me dejaban para este momento poner en valor el trabajo del colegio, sobre todo personalizado en EVA, en la otra época, que tiene una página web con todos los materiales disponibles, que sigue todavía activa, es decir, todos los materiales de la anterior edición están todavía activos. Y bueno, en ese momento también agradecer a todo el personal del colegio que desde siempre se ha portado genial con esta iniciativa y que además los mantiene muy ordenados, ¿eh? Antes, ahora se dan recursos económicos, por decirlo de alguna manera, pero el colegio siempre ha puesto recursos, desde ceder la sala hasta todo ese trabajo que es tiempo, y además tiempo de muchísima calidad. Y ya no te interrumpo. Nada. Quería poner en valor el enfoque ese. Sí. Gracias, Jesús. ¿Y qué más? Pues, por ejemplo, falta de diferencial en baterías de condensadores. Sí hay sistema netotécnico, pero no existe diferencial. Entonces, como veis, son desviaciones en lo que dice el reglamento, pero que yo creo importante comentar porque al final repercute desde el punto de vista preventivo, que es lo que nunca también podemos perder de vista. Otra reglamentación que es de uso común, ascensores y aparatos elevadores. ¿Qué es lo que vemos? Por ejemplo, que según en qué tipo de instalaciones de ascensores, por ejemplo, una comunidad de propietarios que va a hacer un cambio de importancia, un motor, unas guías, o simplemente no tiene ascensor y quiere instalarlo por el tema de accesibilidad, pues no aplica el 1627 de Seguridad y Salud en Obra, y es así. Y bueno, ahí también se les dice, se les comenta, no son conscientes de la responsabilidad que pueden llegar a tener, pero es cierto que no se cumple al 100%. Y cosas obvias, por ejemplo, por directiva de máquinas, limitadores sin marcado CE o sin sellar, que no están probados, líneas telefónicas de rescate que no funcionan, en el caso también de aparatos elevadores, grúas torre, interferencias entre varias grúas torre, que es así, que hay que instalar 2 grúas por el alcance superficial de la obra y una distancia de 3 metros, lo que todos sabemos, el papel del gruista, la comunicación, pero bueno, es un tema complicado y delicado. Y por supuesto comentar que se ha modificado ahora la ITC de aparatos elevadores, que bueno, ha salido en abril, entra en vigor el 1 de julio. ¿Y qué es lo que veo yo que ha aportado desde el punto de vista preventivo por unir las dos facetas? Pues que obliga, por ejemplo, a tener a la comunidad un plan de mantenimiento entregado por el mantenedor, que también
un manual de instrucciones y uso del elevador que parece muy obvio, pero que realmente estaba incumpliendo anteriormente el 1215 de equipos de trabajo. Inspecciones iniciales tras la instalación, tras una reforma de importancia o un accidente o deficiencia grave de ese ascensor, una inspección a posteriori. Como veis, al final, se va avanzando uniendo prevención e ingeniería técnica, producción, prevención, que es al final siempre el caballo de batalla que vemos, pero sí que se van dando pasitos. Entonces, bueno, se agradece también. En PCI, protección contra incendios. Lo más complicado es saber cuándo aplica. Según tu instalación, ¿qué inspección te toca? Bueno, eso es otro máster. Eso es otro máster que hay que hacer. Pero bueno, nos preguntamos mucho sobre esto. No se cumplen alturas y coberturas de la protección activa. Falta documentación. Instalaciones totalmente rehechas porque, por ejemplo, el bombeo no cumple el caudal. Y ha habido instalaciones y empresas, y muchos lo sabréis, que han tenido que reformar toda la instalación para cumplir con este requisito. En la parte de PCI industrial, las ampliaciones, que la sectorización no cumple, almacenan productos que no son los contemplados en proyecto. Por eso la importancia de esa cultura preventiva, de cualquier modificación de producto, de uso, de lo que sea, se debe comunicar, si es el servicio de prevención ajeno, o hacerlo internamente una revisión de la evaluación de riesgos, porque si cambia alguno de los factores, pues se debe cambiar la evaluación de riesgos. Y bueno, dentro de toda esta maraña de lo que es PCI, pues lo bueno, pues que la parte de RIFI, la parte no industrial, más fácil que corregir que la industrial. Entonces, bueno, os digo, esto hay que hacer un máster en PCI. Alta tensión, centro de transformación, que también según la tipología de la instalación deben tener de reserva o propios. Guantes caducados, según el reglamento de alta tensión, se debe tener una serie de EPIs y de equipos para actuar en caso de emergencia y necesidad. Los guantes es cierto que es una pena que caduquen a los 2 años, es cierto, y también te deja la opción de revisar por un organismo, pero te cuesta menos comprar unos nuevos que pasar la revisión. Pero están caducados, falta la banqueta. Bueno, hay muchas desviaciones en ese sentido. Falta de limpieza y mantenimiento, que aunque parezca una tontería, pero la falta de limpieza también puede influir. Primero en el rendimiento del equipo, eso lo primero. Y lo segundo, que por ejemplo, que como ahora viene después, unos conductos que no están bien sellados, sumado con falta de limpieza, hace que entren animales. Y bueno, quien ha pasado inspecciones de CT sabe lo que estoy diciendo. Y bueno, ahora con todo el tema renovables, relés de protección. Un relé de protección en las instalaciones que tienes que tenerlos es como un diferencial en una instalación de baja tensión. Y cuando al final hay una derivación, pues salta. ¿Qué pasa con estos relés? Que nos encontramos que no están ajustados y no están comprobados que funcionan. Entonces yo digo, en baja tensión que te dé un calambrillo, pues bueno, te puede hacer más o menos gracia, pero en alta no, con una sobra. APQ, aquí ya entramos en la parte química. Tema de fichas de datos de seguridad. No quiero generalizar, porque es cierto que no hay que generalizar. Cada vez estas desviaciones se van encontrando menos, pero sí que es cierto que fichas de datos de seguridad, sobre todo a disposición de los trabajadores en el centro de trabajo y en el puesto de trabajo. Hay muchas empresas que han buscado opciones ajustadas a la realidad que tenemos ahora, que todos habréis visto, con QRs, a través de un link que se tiene acceso. ¿Qué quiero decir? Que soluciones hay muchísimas y no todas suponen un gran desembolso, que al final es lo que parece que importa a ciertas figuras en cuanto a prevención. Hay soluciones, pero es muy importante tenerlas a disposición.
El control por parte de los técnicos de las frases H y P. Aquí igual, al final es tener un vademecum de dónde recurrir, dónde encontrar, pero también es muy complicado conocerlas y aplicarlas como corresponde. Etiquetados, también importantes, que estén donde tienen que estar. Disponibilidad de los EPIs adecuados. Al final ha habido veces que hemos llegado a empresas y si tenemos los guantes ya, pero es que esos no son los adecuados. Y bueno, sistemas de extracción adecuadas en naves. Aquí también hay mucho que avanzar. En cuanto a gases combustibles, propano, pues que no hay medio de extinción cerca. Al final se entrelazan PCI con gases combustibles, pero es cierto que sí te dicen, sí, tenemos ahí el extintor, sí, pero es que está allí a 50 metros, entonces no vale. Y también mucha instalación que no está registrada en industria, que bueno, ahí Nicolás también lo sufrirá por la parte que le puede tocar. Hace unos años, pues sí, es un tema. Ya os digo que muchas veces no es porque no quiera el empresario, sino porque falta mucho que avanzar. En instalaciones petrolíferas, por ejemplo, pues juntas que se van pasando por la tipología simplemente de la instalación, los depósitos con corrosión y fugas. Aquí también es una foto de que un mantenimiento pues, que no es totalmente lo adecuado que debería ser. No hay detectores de gases para acceder a ese tipo de instalaciones. Entonces, bueno, como veis, son cuestiones muy importantes, pero que poquito a poco se va avanzando en ellas. O saber simplemente el tipo de instalación que es. Si me aplica, si no me aplica, es muy difícil. Y ya, pues dándole otra vuelta de tuerca, que también aplica tema ATEX con todas las implicaciones que tiene tema ATEX. Y bueno, pues otra cosa, canalizaciones de desagüe, pues simplemente que no están o están atascadas. Entonces, ante un vertido, pues también nos hace que se pueda activar una situación de emergencia u otra. Frigoríficas, que ahora también se ha avanzado mucho en este campo. Es un campo de los más documentales de los que existen ahora mismo en vigor. Y bueno, pues hay muchos fallos en ello, tanto de proyecto, el libro de frío. Entonces, bueno, y también sí que sería un buen nicho de información a desarrollar. Válvulas de seguridad que no están taradas, detector de fugas que fallan, alarmas de cámaras luminosa y sonora que fallan. Al final les ve la importancia de ese mantenimiento o esos controles periódicos que nos decía la ley de prevención que se deben hacer y que muchas veces están detrás de todas estas situaciones. RITE, instalaciones técnicas, tanto de frío como de calor. Pues por ejemplo, la inspección de instalación completa que hay que pasar cada 10 años, pues hay muchos titulares que no saben que tienen que pasarla. Sí que saben que la de frío, la de calor, 70 kilovatios, pero la de los 10 años hay muy poquita gente que la conozca. El calorifugado, el aislamiento que tienen las tuberías, pues falla o simplemente no está. Y ya no solo por la instalación, que tenga un rendimiento u otro, sino que una tubería a cierta temperatura, un trabajador que pase por ella, pues también le puede causar una quemadura. Al final va todo ligado. Y bueno, tema documental que también se tiene que avanzar mucho en ello. Y bueno, ya por último, por ser también una de las que más se da en las industrias en las que podemos estar en contacto, equipos a presión. Bueno, disminución de espesores por productos corrosivos. Y aquí igual, es tan amplia la reglamentación, tanta la tipología de inspecciones que pueden tocar o no, y según la tipología de equipo, las implicaciones o no en cuanto a mantenimiento, revisiones y demás, que bueno, después de PCI es la segunda que hay que echarle un rato largo. Y bueno, yo me he embalado más que Jesús en, en hablar. De verdad, la idea de todo esto es, como bien ha insistido, que es crear un foro
el que podamos estar en contacto, el de verdad, son mis datos de contacto, dudas, preguntas, sin ningún compromiso. Es que debemos estar para ello. Al final, la fuerza que tenemos todos los técnicos de prevención y los ingenieros técnicos industriales es la experiencia que tiene cada uno. Entonces, bueno, si la unimos, seremos mejores en todos los sentidos. Pues muchas gracias.